por esta serie que Él nos va a dar en este mes. Anoche tuvimos la oportunidad de consagrar, iglesia, iniciar un mes como Dios hace 14 años, 20 de febrero, cumplimos 14 años de iniciar la primera consagración. La iniciamos precisamente en un mes de marzo y hemos trabajado constantemente constantemente y imparablemente por alinear a la iglesia en el concepto y en el amor de Dios. Esta serie llamada Imparables tiene como base de visión que dice: no me pidieron, dígalo, no me pidieron, no, pero dígalo bien, no me pidieron, me enseñaron a dar. Esta serie te va a llevar, te va a enseñar a dar para que nunca te tengan que pedir. Y cuando hablo de pedir, aplíquelo y direcciónelo a todas sus aplíquelo y direcciónelo a todas sus áreas. ¿Qué te hace imparable ante el mundo y ante el mismo Dios? Que sin necesidad de pedirte algo, tú lo des. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo podríamos parar nuestra relación con Dios cuando Dios mismo dio a su Hijo por nosotros, por amor a nosotros? Entonces, este principio que quiero regalarle como base de lo que todo un mes vamos a trabajar, no me pidieron, me enseñaron a dar, es lo que va a abrir puertas donde tú no te imaginas, ideas que nunca han pasado en mente, cosas que nunca ojo ha visto, oído ha escuchado, ni boca ha hablado. Y eso nos hará imparables. Esas cosas nos harán imparables cuando tú, sin necesidad de que te lo pidan, vas a dar más en tu trabajo. Sin necesidad de que tu jefe te lo pida, serás imparable para él. Cuando tú tengas que caminar una milla más, como cuando el Señor Jesús le dice a sus apóstoles: si les piden que lleven una carga, llévenla 2 veces más. Eso nos hará imparables. El propósito del corazón de Dios con esta serie, iglesia, es llevarnos a una dimensión que el mundo todavía no ha experimentado. Por eso anoche le hablé de ese hombre llamado el apóstol Pablo, un hombre imparable, un hombre que nos demostró a la luz de la Biblia. No tengo el tiempo para leer porque son muchos versos, pero si usted lee, ve o cita o vuelve a verse el servicio de anoche, encontrará un hombre que lo vivió todo, que naufragó 3 veces, que estuvo a la deriva en el mar todo un día y toda una noche sin saber dónde llegar, que terminó por allá por un tiempo, pudo llegar a una isla llamada Malta después de haber naufragado, y se bajó, y la persona que lo recibió les puso una leña para calentarlo después de haber casi muerto. Pero al meter la mano para coger un leño encendido, había una víbora y ¡pac!, lo picó, lo mordió, y todo el mundo esperaba que se paralizara, pero no se paralizó, porque los hijos de Dios somos imparables. Yo no sé cuántas cosas a ti y a mí nos han intentado o nos han mordido, pero en vez de paralizarnos, nos han movido a mejores dimensiones. Dentro de eso encuentro un hombre que tuvo un sacrificio personal para traer un beneficio colectivo. Y quiero precisamente citar esa palabra, ese nombre, en esta preciosa mañana. ¿Qué te hace imparable, iglesia? Como el apóstol Pablo, que fue un hombre flagelado, latigado, encarcelado, traicionado por los judíos, por los gentiles y por aún los mismos de la fe. Lo dieron la espalda, lo colocaron en juicios. Todo lo que vivió Pablo se lo leí anoche, y nos demostró que nosotros no tenemos excusa para parar. Trabajó más horas, acuérdese lo que nos enseñó anoche la palabra. Fue más diligente, fue más acucioso, se esforzó más que todo el mundo. Era un hombre, o fue un hombre imparable. Pero yo encuentro en Pablo ese imparable, y encuentro él esta palabra precisamente, y así he nombrado o he titulado la enseñanza en el día de hoy. Veo un hombre que se sacrificó en lo personal
por un beneficio colectivo. Y ese mensaje que le tengo hoy: sacrificio personal, beneficio colectivo. Tú no te imaginas lo importante que es esta palabra que te voy a dar en el día de hoy. Porque si tú quieres ser imparable en todas tus áreas, tenemos que sacrificarnos. Es más, hay gente que quiere el beneficio colectivo, pero no tiene un sacrificio personal. Quieren ver una institución en el mejor nivel, quieren recibir más remuneración en su empresa a la cual trabajan, quieren ser más vistos, pero no hay sacrificio personal. Hay gente que quiere ver mejor su casa, pero no se sacrifican para hacer que esa casa sea mejor. Le quiero demostrar a la luz de la palabra lo importante que es el sacrificio personal, lo que te hace imparable ante las personas, pero no solo ante las personas que al final del ejercicio unas agradecen y otras no, sino hablo de ese beneficio colectivo que arroja el sacrificio personal. ¿Cómo es necesario sacrificarnos personalmente para traer beneficios colectivos? El apóstol Pablo me enseñó esa palabra, me llevó a entender que el sacrificio personal, cuando nos sacrificamos personalmente hablando, traemos beneficios colectivos y nos convertimos en personas imparables. Ahora, tiene que tener para uno poder llegar a ese nivel de sacrificio personal, con la intención de traer un beneficio colectivo, lo único que me da el convencimiento, y vamos a hablar mucho sobre esa palabra en unos minutos, es la palabra de Dios. Cuando yo comienzo a estrellarme, y permítame utilizar esta palabra, con la palabra de Dios, cuando yo comienzo a ver la palabra de Dios como un espejo que me muestra todas mis arrugas espirituales, mis manchas faciales, que me muestra la amplitud de mi cuerpo espiritualmente hablando, que como lo hace la palabra, me comienzo a tener un encuentro. Cuando comienzo a tener un encuentro verdadero con la palabra, comienzo a entender que Dios lo que quiere inicialmente es que yo tenga un sacrificio personal, y que al tener ese sacrificio personal voy a llegar a otra dimensión que muchos al no sacrificarse nunca llegarán a donde desean llegar. La palabra de Dios es aquella que me muestra eso. Por eso la Biblia en Mateo capítulo 24 verso 35 me dice lo siguiente, y esto es bien importante, iglesia, porque de aquí vas a entender que es una vez más, y a todos los que la iglesia en línea y los que están presentes, es una vez más importante que entiendas que todo lo que tú tienes, físico, material y emocionalmente hablando, va a pasar. Eso va a pasar. Tu juventud va a pasar. Tu dinero va a pasar. No llegarás al cielo con todas las riquezas que acumulaste o que hiciste en la tierra. Todas esas cosas van a pasar. Es más, yo nunca he visto un carro de trasteo o de mudanzas detrás de un carro fúnebre. Siempre he visto al muerto solo, en un cajón, en un carro, y todo lo que hizo quedó en el mismo lugar en lo que lo dejó el día que falleció. Entonces todo va a pasar, iglesia. Gente va a pasar, cosas van a pasar en tu vida, pero hay algo que no pasará. ¿Lo está leyendo conmigo? Mateo capítulo 24 verso 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vuelva a leer, por favor, pero léalo con fe. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Perdón, pero sus palabras, bueno, Dios hablando, mis palabras, Jesús hablando, no van a pasar. Cuando tú estés en un proceso, ayer le hablé mucho del proceso y la promesa, del desierto que vivió Pablo, de las dificultades, de los problemas, de las aflicciones, entendimos que todo eso pasaría, que estamos levantando una generación que ve más a Dios por una promesa, ve a Dios más en la promesa que en el proceso.
Pero Jesús me está diciendo en esta mañana, porque Él sí está vivo y en este mismo instante está sentado a la diestra de Dios Padre, dice la Biblia, que el cielo y la tierra pasarán, pero que sus palabras no pasarán. Entonces lo primero, escúchame bien, iglesia, lo primero que tú tienes que entender en esta serie Imparables, es que la palabra de Dios es imparable. Que la palabra de Dios no va a pasar. ¿Está conmigo? Que no se va a detener, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesús, ¿no qué? No pasarán. Entonces hay cosas, hay momentos, circunstancias que se nos olvida esta palabra y eternizamos demasiado ciertas cosas en nuestra vida que cuando se mueren, cuando se extinguen, cuando se van, nos paralizan. Ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en palabras humanas, en promesas humanas, en un hombre, en una mujer, en una economía, creyendo que donde iremos tras la bendición, tras la promesa, cuando la Biblia dice el bien y la misericordia te perseguirán. Escúchame bien, los que Dios ha tenido que mover a otra circunstancia, a otro país, a otro lugar, a otro trabajo, ellos fueron los que se llevaron el bien y la misericordia. Ellos no deberíamos habernos ido a perseguir el bien y la misericordia. No, la misericordia del bien, hay una promesa que nos perseguirán. Tú nunca serás una persona imparable, iglesia, hasta que no reconozcas que la palabra es la imparable. Porque Jesús dice, déjeme citar un poco más esto: cielo y tierra van a pasar. ¿Cuándo vamos a aceptar que el cielo y la tierra van a pasar? ¿Cuándo vamos a aceptar, iglesia, que todo esto humanamente pasará? Que todas las cosas tangibles que vemos, que tocamos hoy en día, la polilla, dice la Biblia, se lo comerá. La carne se desintegrará, mas sus palabras no van a pasar. ¿Qué te hace una persona imparable? Vivir en la palabra de Dios, recordar las promesas de Dios. ¿Qué te hace una persona imparable? Que tú te pegues de la palabra de Dios. Yo recuerdo que algún día escuché parte de este bosquejo, que tomé ciertas cosas que lo enfoqué, de un apóstol, Oscar Poveda de Ecuador, un hombre, un apóstol tremendo ecuatoriano. Y él hablaba precisamente de esa palabra profética que es imparable. Y de algunas cosas que tomé de ahí, de esa palabra que algún día la escuché, hoy las pude fusionar para ti y para mí. Porque la palabra de Dios es imparable. Tus fuerzas son parables. Tu visión a veces se paraliza. Tus ganas de hacer se paralizan. Pero la palabra de Dios es imparable. Déjeme ser repetitivo con esto. Por eso, si tú quieres arrancar una semana en bendición, ven a tomar la palabra de Dios. Pero es lo contrario a lo que hacemos muchos. En vez de estar en el primer día de la semana entregándole a Dios ese día, diciendo: Señor, quiero ser imparable. ¿Cuántos queremos ser imparables en esta semana? En todas nuestras áreas. Tienes que hoy confesar con tu boca, abrir tu boca y entender que la palabra de Dios es imparable, iglesia. Y refiriéndome una vez más al apóstol Pablo, ya en otra área, le habla a su siervo Timoteo, que estaba en proceso. Timoteo no estaba en su mejor momento, iglesia. Quizás a muchos esta palabra, esta serie no los cogió en el mejor momento. No estaban en su mejor momento, no estaban en su punto ideal. Y hubieran quizás querido tener el carro tanqueado para, al recibir esta palabra, salir volados. Pero resulta que los cogimos a más de 4 pinchados. Están desinflados. Entonces, un carro desinflado con una llanta pinchada, por supuesto, no puede correr como deberíamos. Pero precisamente aquí está el secreto, iglesia. Timoteo estaba pinchado, estaba varado,
estaba desinflado, estaba en su momento difícil, en su desierto, como lo decíamos anoche, estaba en su proceso, estaba en su dificultad. Y Pablo, el apóstol Pablo, el hombre imparable que anoche le enseñé, el que naufragó, pero entendió que Dios no hunde naves, sino que ¿qué? Sopla velas. El que entendió que si trabajaste sin mirar la hora, puedes disfrutar sin mirar el precio. El que nos llevó a esa conclusión que si hay algo que debemos llenarnos de orgullo, no es de lo fuerte que somos, sino de lo débiles que realmente somos. A ese hombre que cité anoche, es el que le va a dar este consejo a su siervo, discípulo Timoteo, al pinchado Timoteo de esta escena. Y él tiene que citarlo, y voy a citar la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 1 verso 18 en adelante, como él lo cita y le llama de la siguiente manera. Le dice: Timoteo, hijo mío, este es el encargo. Mire lo que dice la Biblia. Este es el encargo que te hago de acuerdo con las palabras, léalo conmigo, proféticas que fueron pronunciadas sobre ti. Estimulado por ellas, entrégate a este noble combate. Le dije que marzo viene de Martius, del latín, que significa el mes de la guerra. Ahora mira acá, dice acá: entrégate a este noble combate. Verso 19: conserva la fe y mantén limpia tu conciencia. Por descuidarla, algunos naufragaron en la fe. Si usted ve detalladamente este texto de Mateo Primera de Timoteo 1:18, Pablo le está diciendo a Timoteo que le encargaba de acuerdo, ojo, te encargo de acuerdo con las palabras proféticas que fueron pronunciadas sobre ti. 2 puntos. ¿Sí está ahí? ¿Qué pasó? 18. Se me durmieron. Este es el encargo que te hago de acuerdo con las palabras proféticas que fueron pronunciadas sobre ti. 2 puntos. Dejémoslo ahí en esos 2 puntos por unos segundos. Pablo le está diciendo a Timoteo: necesito que te acuerdes de las palabras proféticas que fueron pronunciadas sobre ti. Porque si Pablo no lleva a Timoteo a acordarse de lo que algún día Dios dijo sobre él, Timoteo no hubiera sido el discípulo ideal para Pablo, no hubiera cumplido con su propósito. Pero Pablo, de una manera no persuasiva, sino de una manera de revelación, coge a Timoteo y le dice: ven, necesito que te encargo que te acuerdes de las palabras, o más bien te voy a decir lo siguiente de acuerdo a las palabras proféticas que el Señor habló sobre ti. Yo no te puedo volver un hombre imparable si algún día Dios le dijo a alguien en esta casa: es que tú serás un gran empresario, y Dios dice una palabra profética o alguna palabra, y yo ir a decirle otra contraria a lo que algún día Dios le dijo a él. O sea, Pablo no podía aconsejar a Timoteo si no es alineando lo que Dios dijo para la vida del mismo. Yo necesito que tú entiendas, como hijo de esta casa, que Dios a ti te ha dado muchas palabras, y es menester mío como pastor, como director de este ministerio, llevarte una vez más a que te acuerdes cuando Dios pronunció palabras proféticas sobre ti, y que te acuerdes de lo que Dios te dijo algún día. Porque si Dios te lo dijo, no recibirás menos de lo que Dios te ha prometido. Y número 2, acuérdate que la palabra de Dios es imparable. Si fue Dios el que habló, Dios lo va a cumplir.
El tema es cómo logro cogerte y llevarte en esta mañana de acuerdo a la palabra profética que Dios te dio. Si Dios prometió y te dijo que ibas a tener hijos, yo no te puedo hablar de que cuántos perritos te vas a comprar, porque no estaría mi palabra siendo de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Está conmigo, iglesia, sí o no? Si Dios prometió que te iba a bendecir, yo necesito enseñarte a dar para que no tenga necesidad de pedirte. Porque si Dios te puso a dar es porque te piensa bendecir. Pero hay gente que quiere crecer sin sembrar. Vamos, iglesia. Pablo le dice a Timoteo: de acuerdo a la palabra profética que algún día fue desatada sobre ti, te voy a decir esto. Aire de tu casa, de acuerdo a la palabra profética que Dios ha dado ininterrumpidamente durante los últimos 14 años sobre esta casa, sobre esa palabra te tengo que hacer un hombre, una mujer, un empresario, un hijo de esta casa imparable, iglesia. Que no pares, pase lo que pase. Dime amén, aire, vamos. Y ya vamos a ir allá. Pero en la última parte dice: estimulado por ellas, entrégate a noble combate. Mire, yo encuentro 4 palabras en Timoteo 18 y 19. 1, estimulado. 2, entregado. 3, conservado. Y 4, consciente. Porque si tú ves en la última parte del verso 19, dice: conserva la fe y mantén mantén limpia la conciencia, porque por descuidarla algunos naufragaron en la fe. Te quiero llevar una palabra para que no descuides tu fe. Porque dice la Biblia en el último verso, dice: algunos naufragaron por fe, pero naufragaron por descuidarla en la fe. Pero yo anoche le dije y volví y lo mandé a colocar: Dios no hunde naves, sopla velas. Y quiero que lo vuelva a leer y lo vuelva a guardar en su corazón. Dios no hunde naves, sopla velas. Dios con una palabra, escúchame bien, si es una palabra profética, Dios nunca acaba con nadie. Dios sopla bendiciones. ¿Está conmigo, sí o no? Entonces, iglesia, el primer punto que quiero regalarle en esta mañana está precisamente en el verso 18. Después de los 2 puntos, dice: estimulado por ellas. Lo primero que tú tienes que entender para mantener tu nombre imparable es que tú tienes que estar, número 1, estimulado. Porque ningún desanimado es imparable. ¿Lo tomó o no lo tomó? Si tú quieres ser un hombre, una persona imparable como yo deseo ser, yo tengo que cuidar demasiado mi estímulo. Yo tengo que cuidar demasiado las personas, proteger los que me estimulan, como también los que no me estimulan, mantenerme lejos. Mi pregunta es: ¿la gente que te rodea es un estímulo para ti o un desánimo para ti? Con el que te sientas a hablar en el lunch, allá en la empresa, en la universidad, en el colegio o en la iglesia, ¿es un estímulo? ¿Te estimula a servir más al Señor? ¿Te estimula a ser un hombre fiel, una mujer fiel, un emprendedor, un jefe de otra dimensión? ¿O al contrario, te desestimula, te desanima, te enfría? ¿Se acuerdan cuando le hablé hace 8 días de los espíritus? Creo que fue el miércoles, de los espíritus de estupor. El espíritu de estupor, uno que llamó estupor, que es el que enfría, el que opaca, el que desanima, el que nubla la mente. Precisamente está hablando de esto. Tú no puedes ser un impulsado si no eres un estimulado. Es más, Dios te estimula recordándote las palabras que algún día fueron desatadas sobre ti para mantenerte estimulado y asimismo ser un hombre imparable.
una mujer imparable, un empresario imparable, una iglesia imparable, un servidor de Dios imparable. ¿Sabe qué significa la palabra estímulo? La palabra estímulo significa llevar a alguien a convertirse en más activo, trabajador, fomentar o provocar algo para empezar más rápido o desarrollarse mejor. Yo no sé si usted algún día le dijo a alguien: y ese pelado no para ¿de qué? De crecer. Se viene desarrollando muchísimo. ¿Por qué? Porque su cuerpo está sano, está estimulado. Hay un estímulo. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, querido amigo, esas palabras proféticas que fueron pronunciadas sobre ti, estimulado por ellas, ponlo hijo un momentico por favor, estimulado por ellas. El problema es que a ti no te estimula la palabra de Dios. Solo te sientes estimulado el 15 o el 30 o el primero de que te dan un dinero. Solo te sientes estimulado por un hombre o por una mujer. Buscan más estímulos humanos que estímulos de la palabra. Pero Pablo le está diciendo aquí a Timoteo: Timoteo, estimulado por ellas. Ahora, ¿por qué Pablo le estaba diciendo eso a Timoteo? Porque Timoteo no estaba estimulado, estaba pinchado. En su momento no era el mejor momento de Timoteo, pero Pablo le dice: Timoteo, si quieres ser imparable en el ministerio, tienes que vivir estimulado. Y yo te vengo a decir, iglesia, si quieres ser un empresario imparable, tienes que no perder tu estímulo. Si quieres ser un líder a otra dimensión, tienes que no perder tu estímulo. Si quieres llegar mañana a ser 10 veces más que mi persona como padre y hijos, tienen que no perder su estímulo. Muchos llegamos a donde hemos llegado no por recursos ni oportunidades, porque vivíamos estimulados. Mire, iglesia, cuando Dios da una visión, cuando Dios da un proyecto de vida, cuando la palabra de Dios fue de Dios, vino de Dios, Dios te va a estimular. Dios nunca te va a dejar frustrado ahí dando vueltas, diciendo: es que yo soy llamado al ministerio, y yo soy llamado, y Dios me llamó, y vino una suegra y me profetizó, yo no sé. Pero eso no era una suegra, era un demonio. Entonces, porque si no progresaste, si no levantaste, si no avanzaste, si no vives estimulado, eso no viene de parte de Dios. Hasta las, valga el chiste, pero hasta las suegras de Dios hoy en día estimulan, ¿no? Mi esposa hoy es suegra y dice amén. Y está haciendo el almuerzo y piensa en su yerno. Hay que llevarle el almuercito a José Luis. Y a veces le echa una presa así que no puede ni taparle la tapa de la olla. Yo venga y a mí me echó a mí sí me puso ¿qué es esa vaina? No es por ser suegra, es porque el Señor está en ella. Vive estimulada. ¿Está conmigo? Escúchame bien. Nada ni nadie te estimula más que la palabra de Dios. Nada ni nadie te estimula más que la palabra de Dios. Y eso solo lo sabemos en su gran mayoría los que hablamos de parte de Dios, los que oramos porque este jueves en la noche, así como estuvieron votando allá bolos, los veré aquí adorando a Dios, para que sean estimulados. Vamos a cerrar un servicio en semana por darle el espacio a los hombres el jueves que vengan a tener un tiempo a puerta cerrada, se llama con Dios, solo hombres. Entonces usted allá en su casa, querida esposa y querida novia, estimule a ese hombre para que esté acá. No lo desanime. No el jueves en la mañana diga: ay gordo, yo necesito ir a Fontanaro hoy preciso. No, porque de seguro lo hacen. Está en usted
porque usted puede dar de todo como hombre o como mujer, pero nadie estimula más que la palabra de Dios. Cuando yo me siento desanimado, cuando me siento no muy estimulado en la vida por cosas, salgo y me viene esa palabra y dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y sabe algo, para los que vivimos aquí en Cota, miramos esos cerros de aquí atrás y decimos: wow, Señor, qué tierra prometida la que nos diste. Cota es una maravilla. Venda allá y véngase para Cota. Todo el que pisa Cota prospera, crece, avanza. Yo sí creo en esa palabra. Para mí, Cota ha sido mi tierra prometida, iglesia. Me ha dado lo mejor. Busque a Sandrita, allá está. Viva Feliz en Cota, tiene una empresa que se llama Viva Feliz en Cota. Y a Mauricio, vea, le venden en lo que sea. Búsquela. Diga conmigo: estimulado. Tú tienes que mantener a tu familia estimulados. Querida, ¿quieres un hombre imparable? ¿Un proveedor imparable? ¿Un hombre de proyección imparable? ¿Un hombre con una visión imparable? Estimúlalo. ¿Por qué ahí sí no hablen y dicen amén? Allá en el chat, por favor, en vivo, díganme amén al menos, porque están en... ¿Quieres tener una mujer agradable, que te apoye, que te administre, o que también esté en la dimensión de la producción? Porque hay mujeres en todas las etapas. Estimúlala, ¿no? Ahí sí dicen amén. Sí, ya no más centro, lleve la Fontanar de vez en cuando. Diga conmigo: estimulado. Ahora, ¿qué es por qué digo la palabra? ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo estimulado? Porque el antónimo de estimulo o estimulado es, mire, totalmente lo contrario a imparable. Estímulo, perdón, no estímulo sino estímulo. No está con tilde acá, estímulo. El antónimo a estímulo es detenerse, lento o que no avanza. El antónimo de estímulo es detenerse, lento o que no avanzó. Voy a volver a decirle: lento, detenerse o que no avanza. Es totalmente lo contrario a imparables. O sea que lo que me dice la palabra es que lo que me hace imparable en primera instancia es vivir estimulado. Si tú te dejas quitar el estímulo, te vas a paralizar. Si tú no vuelves a casa estimulado, mañana prefieres un techo, 3 cajas debajo de un puente, que tu palacio que Dios te dio. Lo segundo que encuentro, y es muy importante también que usted lo entienda, es que el estímulo hace parte de recordar, por supuesto, la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: con base a la palabra que Dios te ha dado, profética, no palabra de hombres, profética. Por eso cuídate de atacar lo profético, porque si no lo produces, no lo critiques. Pero Pablo le está diciendo, Pablo le dijo algo que algún día le referí mucho a usted aquí, que dice: no olvides en la noche, Timoteo, lo que Dios te dijo de día. Y eso te vengo a decir en el día de hoy. No olvides en la noche, en este tiempo difícil de desierto, lo que algún día Dios te dijo con una palabra aquí poderosa, y te la desató y te la profetizó y dijo: y vas a hacer esto, y vas a crecer, y vas a abundar, y todo lo que tu mano toque y tu pie prospere, y bla 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 bla. Y te lo citó en Josué 1:9, en Malaquías, donde se lo haya citado la palabra, porque la profeta de profetas jamás llegará vacía. Pero llega la noche, llega el proceso y se nos olvida la promesa. Lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, no olvides en la noche lo que Dios te dijo en el día. Hechos capítulo 27 verso 25 dice: por tanto, amigos, cobren ánimo, pues confío en Dios y sé que ocurrirá tal como se ha dicho. O sea, lo que mismo te estoy diciendo yo a ti en el día de hoy. Por tanto, cobren ánimo, pues confío en Dios. Yo confío
en que lo que Dios dijo, en lo que Dios prometió, en lo que Dios afirmó, tal como lo dijo, ocurrirá. Y sé que ocurrirá tal como Dios lo ha dicho sobre tu vida y sobre mi vida. Por eso, manténganse estimulados, iglesia. Vamos, si le vas a dar un aplauso, aplaude como un estimulado. Amén. Lo segundo, vamos a leerlo, verso 18, por favor. Lo segundo que dice ahí es muy importante. Le dice: entrégate a este noble combate. Esto lo aprendí del pastor Poveda. Entrégate a este noble combate. Entrégate a este noble combate. O sea, Pablo le está diciendo: Timoteo, si quieres vivir estimulado y quieres volver a recordar según lo que Dios ha dicho de ti, te lo estoy viniendo a decir. 2 puntos, ahí usted lo leyó. Tienes que entender que toda palabra profética trae guerra. Lo que está diciendo Pablo con este noble combate es que toda palabra profética trae guerra. Cuando tú recibas una palabra de Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar, y Dios dice esto, inmediatamente va a venir la guerra, iglesia. Este es un año profético, año de guerra. Un año donde hay que estar alineados con Dios, con nuestros ojos puestos en Dios. Lo que está diciendo Pablo a Timoteo es: Timoteo, entrégate a este noble combate. La palabra entrégate no significa dar algo como tal, natural, físicamente hablando, sino que significa rendición. O sea, lo segundo que Pablo le dice a Timoteo es: para poder ver la palabra profética, tú tienes que ser un ser entregado a la palabra. Para poder ser un hombre imparable, una mujer imparable, tienes que ser un ser entregado a Dios. Ojo con esto: entregado a Dios no es que te la pases en la iglesia y que no te pierdas un culto, pero tampoco te pierdas todos, ¿no? Entregado a Dios no es que te sepas la Biblia de tapa a tapa, es que viva los 3 o los 2 textos bíblicos que te aprendiste repetidamente, pero que los vivas realmente. Porque ¿de qué sirve ser oidores si no somos hacedores? Entregado a Dios, la palabra entregado, ojo con esto, iglesia, significa rendición. ¿Qué significa? Rendición, significa rendirme a Dios. Escúcheme bien, la palabra profética, la palabra de Dios, funciona en gente que se rinde. La palabra profética solo funciona en gente que se rinde. Es gente que cuando recibe una palabra se bota al piso y dice: Señor, hágase tu voluntad. Hasta que no te rindas, la palabra profética no va a ser efectivo en tu vida. Por eso debemos ser entregados. Cuando Dios da una palabra, tú te rindes a esa palabra. Tú dices: listo. A mí la primera palabra profética me la dio un hombre, un pastor llamado Oscar Dacuna. No, sí, Oscar Dacuna, se me olvidó. Oscar, de Argentina. Y un pastor que vino a una iglesia donde yo asistía. Yo era el baterista de la iglesia y me gustaba siempre hacerme la parte de atrás, como la mayoría de músicos. Y estaba yo atrás allá faroleando cuando estaba esa iglesia a totear y me llamó. Siempre Dios ha hecho eso conmigo. Y me llamó: me gusta usted, ¿no? Y comenzó todo el mundo a señalarse y yo miraba para todo el mundo. Yo me imaginaba todo menos yo, porque no era nada, en absoluta. Me llamó, me dijo: estás llamado al ministerio para hacer esto, a los 15 años. Y una palabra. O sea, 15 años, pero 18 años después se cumplió la palabra. Lo mismo tiempo de David, el mismo tiempo de José. 18 años después tomé por primera vez el mando aquí en este ministerio. Y yo comencé yo no sabía ni siquiera qué significaba esa palabra. Y le di vueltas y vueltas, y yo no me quería entregar al ministerio, iglesia. Y por eso nada de lo que hacía prosperaba. ¿O no, Chela? Nada de lo que hacía
hace y come y haga aquí, montaba negocios y se caía y salía allí, hasta llegué al punto de perder una hija hace 18 años atrás. Hasta ese punto entendí que yo tenía que rendirme a una palabra que hacía 13 años atrás, porque Mariana murió a los 28 años míos. 13 años atrás me había dado un profeta y yo no le hacía caso. No quería iglesia. Por eso hoy en día que estoy acá, me defiendo de una manera tipo combate, porque lo que a mí me tocó vivir para estar acá es una cosa que yo no le deseo a nadie, iglesia, que es la muerte de una hija. Y no es solo la muerte, es seguir sirviendo a Dios después de la muerte de una hija. Porque los papás se van, se tienen que ir tarde o temprano. Pero un hijo es algo antinatural. Yo tuve que entregar mi voluntad y decirle: Señor, yo me rindo ante ti. Hasta que no me rendí, la palabra no funcionó. Porque desde el principio, antes de estar sirviendo, y Chela es testiga, me hablaron de naciones, me hablaron de cantidad de cosas, y yo decía: yo que me voy a meter en ese vaca loca. Si yo veía a mi hermano pujar, a mis tíos, hermanos, padres, una cantidad de gente de mi casa pujando por el ministerio, yo no quería eso. Pero hasta que no me rendí, no funcionó la bendición de Dios en mi vida. ¿Sabes por qué no ha funcionado la bendición de Dios en tu vida? Porque tú no te has rendido a Dios. Si te hubieras rendido, tú progresarías así. ¿Vea? El problema es que la gente quiere ser imparables, pero no le quieren rendir a Dios. Y curiosamente, humanamente, el que se rinde es el que paró, pero en Dios el que se rinde es el imparable. Donde hay rendición, hay cambios. Lo primero que tuve que cambiar y lo primero que tú tienes que cambiar para ser imparable es tu manera de pensar. Cambiar tus actitudes. Porque donde no hay cambios, no hay avances de la palabra en ti. ¿Lo tomó o no lo tomó? Donde desde la entrega es el ámbito propicio para que la palabra se active. Hasta que no entregues, hasta que no te rindas a Dios y digas: Señor, tú me hablaste y te voy a obedecer, la palabra de Dios no se va a activar. Y hay gente que te voy a prosperar y ya creen que con eso. No, tú tienes que rendir todo lo que tienes a Dios. Tienes que comenzar a obedecer. Tienes que comenzar a entregarte, a rendirte. Dios a todo, escúchame bien, Dios a todo entregado le trae cambios. A mí me cambió mi manera de pensar, me cambió la gente, me cambió donde vivía, me llevó a otro país y me trajo hasta aquí. Me cambió mi economía, me cambió mi autoestima, me cambió. Me cambió mi luto en baile, mi inseguridad en seguridad, mi dependencia en independencia. Dios me cambió, iglesia. Por eso, con autoridad te lo digo, si lo hizo con este vaso quebrado en dos, que quedó en 1000 pedazos después de una situación, que no era el más de los de mi casa, el más ñero era yo. O sea, si hubiera sido por perfección, mi padre hubiera hecho lo de Isaí, de sacarle lo mejor de su casa y dejar al pobre pastor de ovejas allá el menor de la casa, precisamente yo. Allá, nada que ver, yo no tenía el perfil para eso. Pero Dios a todo entregado le trae cambios. ¿Por qué tu vida no ha cambiado? Porque tú no te has entregado. Y Dios necesita cambios para volverte un ser imparable. Porque si te manda como estás, sin cambios,
te vas a trabar en el camino. El motor se te va a fundir. Vamos. Mire la persona que tiene a su líder entregado. Dígale, no fregamos. Si usted es hombre, dígale, me tocó venir el jueves de la noche, porque si no el pastor no me va a llevar al polígono ni al sendero por allá, por los cerros orientales que tenemos. O sea, si no vienen este jueves, se fregaron. Pero me gusta esto, me dice que la Biblia dice en el verso 18, entregado a este noble combate. La palabra noble es esto, mire lo que significa noble, iglesia. Mire lo que te hace imparable. Me encanta esto. La palabra, el significado noble es ser una persona atento para con todos. Mire, pero especialmente servicial, con un gran sentido de la justicia. Sea justo, se ajusta, sin intenciones malas. Una persona noble hace hasta lo imposible para no dañar a nadie. Su energía y su riqueza interior les permite dedicarse también a otros, para apoyar sus necesidades. Eso es el significado de noble. De noble. Por eso la Biblia dice, no te canses de hacer el bien, que a su tiempo, a mi tiempo, cosecharás. Porque a veces nos cansamos de esto. Pero el significado de combate, usted lo está leyendo ahí atrás, también es enfrentamiento físico entre personas que está sujeta a una regla. ¿Sabe qué es la regla? La regla más maravillosa, que si tú te mantienes noble y eres entregado, tu combate ya está arreglado. Jesús ya hizo por ti en la cruz del Calvario. Él ya ganó ese combate, venció por ti. Solo sé noble, sé entregado y sigue haciendo el bien, que a su tiempo cosecharás, en el nombre de Jesús. Amén, amén. En esa parte se aplaude, gracias. Todo el que está en combate es porque tiene una palabra profética sobre su vida. Lo dijo Pablo a Timoteo. Si estás en combate en ese proyecto es porque Dios dijo ya, de aquí te bendeciré. Si estás en combate en tu salud es porque Dios va a utilizar tu cuerpo como un instrumento. Si estás en combate en tus emociones es porque Dios desató una palabra que sobre ti y de ti saldrían palabras de vida y no de muerte. Toda palabra de Dios se requiere de un combate. Entonces uno no se puede parar aquí vestido de nobleza simplemente y no tener una actitud o saber que estamos en tiempos de combate, iglesia. Por eso Pablo le dice a Timoteo, sé noble en este combate. Entrégate noble a este combate, a este noble combate. Segundo, entregado. Tercero, verso 19. Conserva la fe. ¿Qué dice, iglesia? Tú no puedes vivir imparable si no vives conservado. Una persona conservadora es imparable, porque va conservando según sus fuerzas su impulso. ¿Cómo me gusta esto? Si usted no tiene hábitos de hacer ejercicio, usted no sale como una loca aquí hasta Girardot corriendo. Por allá en Mondoñedo toca llegar con una ambulancia a recogerlo. Usted arranca suave, despacio, va haciendo. Como cuando usted se mete a un gimnasio. ¿Por qué no volvió y por qué perdió los 6 meses que pagó por adelantado, avispado? Porque el primer día le dio para matarse y sus músculos no estaban preparados. ¿Cuántos caímos en esa? ¿No? Allá en Suba, Body Tech. Imagínese, Suba nunca tenía esa vaina y no lo pasaba.
pague los 6 meses. Es más, creo, sin temor a equivocarme, que pagué el año. 2, 3 veces. Una haciendo ejercicio que cae me muero el otro día. Y fui 2 veces al sauna. No más no volví. Tenemos que conservar las energías. Pero sobre todo, iglesia, estoy hablando de la parte física, ahora déjeme hablar de la parte espiritual. Lo que Pablo le está diciendo: conserva tu fe, porque si pierdes tu fe, perderás el impulso. ¿Está conmigo, sí o no? Conserva tu fe. ¿Y qué te hace conservar tu fe? El poder de la palabra de Dios. ¿Qué me hace conservar mi fe? Lo que 10 o 20 profetas me dijeron antes de lo que 3 o 4 babosos dicen contra nosotros. Lo que me hace conservar mi fe es lo que Dios dijo de mí, no lo que el hombre dice de mí. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo: conserva tu fe. Conservar se refiere, el significado es a mantener o cuidar una cosa, para que no pierda sus características. Cómo me gusta esto. ¿Cuántas veces la gente no quiere matarte, quiere que pierdas tus características? Más de 4 ya no me quieren ver montando a caballo, me quieren ver montando en cicla todos los días, o en patineta eléctrica. No, muy boleta, pero es una realidad. La gente odia tus características. Y mire lo que dice la Biblia: refiere a mantener y cuidar una cosa, para que no pierda sus características. Y mire esto, me encanta más: y propiedades con el paso del tiempo. ¿Cuál es la tendencia del ser humano? A perder el impulso cuando pasa el tiempo. Eran imparables todos los días, y después comenzaron a bajar. Arrancamos academia, 50 personas, a los 2 meses 20, 30. El día de grado 6. No me digas que eres una persona imparable cuando comienzas todo y no terminas nada. ¿No? Bueno, entonces no. Propiedades con el tiempo, con el paso del tiempo. Palabras más, palabras menos. Lo que está diciendo Pablo a Timoteo es: tienes que vivir conservado para que jamás se detenga. Por eso cuando tú ves a una persona que le va pasando el tiempo y como que se mantiene todavía con su fuerza, su vigor, y como que su aspecto todavía es juvenil, tú le pones una palabra: oye, ¿cómo te ves de conservado? ¿Cómo te ves de conservada? Oye. En cambio hay unos que uno le dan y uno como que le va a pesar mirarlos, y uno dice: oye, pucha, debe estar muy maluco. Uno se le arrima y le dice: mi hijo hace 4 años terminó el COVID. Ay, sí, sonó feo. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: usted habla mucho y se me fue el tiempo. No pierda las características de la fe. No importa el desierto, el proceso, la crisis o el problema. No pierda las características de tu fe. Si eres impetuoso, es ser impetuoso. Si eres irreverente, eres irreverente. Pero avanza. Recuerde lo que Dios ayer le dijo. Dios dijo, así literal dijo: yo prefiero atajar locos que no empujar tontos. Dígame amén. Avanza sin mirar atrás, imparables. Verso 19 y último: conserva la fe y mantén limpia la conciencia. Cuarto estado para ser imparables: ser conscientes, iglesia. ¿Ser qué? Conscientes. Ser una persona consciente. ¿Sabes qué te hace imparable, iglesia? Que conscientemente tú sabes quién eres. No te dejes determinar por nadie. No te dejes poner un sello por alguien. No te dejes llamar como alguien quiere llamarte. No permitas eso. Sé consciente de lo que tú eres. Cuando tú eres consciente de lo que tú eres, no te importa lo que dicen los demás. Que piensen lo que se les dé, usted no lo diga, piénselo. Pero usted no puede dejar de ser usted porque otros dicen algo de usted.
El día que en la boca de otros tenga mayor poder que tu convicción, estamos fregados. Porque la palabra consciente significa convicción. Dime cómo es tu convicción y te diré cómo está tu conciencia. Cuando tu conciencia está limpia, cuando lo que dicen es basura, cuando no hay ni siquiera lugar a la duda, tú estás tranquilo. ¿Sabes algo? En días pasados yo no estaba peleando por mí. ¿Sabe por qué estaba peleando? Por la gente que de pronto estaba pensando eso. Porque yo no tengo problema, iglesia. Al otro día fue y le pedí el Ford Mustang de mi hermano y salí en un reel, vum, 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 boleteándome para que siguieran hablando. Fui y le prendí una moto que me dejó Francisco hace como 6 meses allá guardada, una BMW que tenemos que ayudarla a vender. Y fui, la lavé y la prendí, ¡fum!, me boleteé. Porque yo soy consciente de quién soy. Pero yo sí tenía que cuidar el corazón de muchos, a los cuales me ha costado mucho. Como Pablo decía anoche, y vivo preocupado por el estado de la iglesia. Eso no le importa a la gente. Conscientes. La conciencia es tu convicción. Por eso Pablo cierra con esta conclusión, Romanos capítulo 14, verso 22 al 23. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces. Ojo con lo que le va a decir. Pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables para hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de lo que sí debes o no comer, algo en particular, entonces es pecado comerlo. ¿A cuántos nos gusta la morcilla? Sobre todo la de carulla. Pero cuando yo voy a comer delante de alguien, yo le digo, oye, a cualquier persona que, ¿tú comes morcilla? No, eso es sangre de cerdo. Y la Biblia, yo dice, ay sí. No, longanicita nomás. Porque si me ven a mí en mi autoridad, les como morcilla, ellos van a sentir si voy a poder ser piedra de tropiezo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces uno prefiere evitar eso. Pero si uno le dice, ¿te gusta la morcilla? Uy, me encanta. No, 3 porciones con papita. Es diferente porque ni voy a hacer. No, en serio, es que hoy en día es así. Si no les estoy poniendo un ejemplo de muchas cosas. Póngale el vino, póngale lo que usted quiera. ¿Es tema de qué? Pero si tú dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus, vamos, léalo, iglesia, a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Entonces no lo hagas. Mire cómo es de tremendo esta palabra. Entonces, iglesia, conclusión, 1 Timoteo 18, lo que nos dijo 19, fe, conserva tu fe y mantén limpia tu conciencia. Por descuidar, algunos naufragaron en su fe. ¿Por qué naufragaron? Porque no estuvieron comprometidos y no hubo constancia en sus vidas. Una persona imparable es una persona comprometida y constante. Si no hay esos dos elementos, tú no eres nadie, te lo advierto, iglesia. Constancia, o más bien compromiso y constancia. Déjeme revelarle el último principio. ¿Cuántos imparables lo van a escuchar? Sin compromiso nunca empezarás. Sin constancia nunca acabarás. Sin compromiso nunca empezarás. Sin constancia nunca acabarás. ¿Lo toma o no lo toma? Ese es el secreto de lo que Dios quiere decirte en el día de hoy. Quiere decirte, aire de tu casa. Venga, me quito porque es que salgo en todas las fotos. Ya, tomen la foto rápido. Listo, sigo acá. Muchachos, arriba. Quiero que mires a la persona que tienes a tu lado en conclusión y le digas, nada es fácil. ¿Ya? No, pero lentico sí no. Listo. Diga conmigo, nada es fácil. Vamos, dígale a la persona que tiene a su lado, nada es fácil. Ten conciencia que nada es fácil. Dile a tu esposa, nada es fácil. Dile a tu esposo, nada es fácil. Dile a tus hijos, nada es fácil.
Si todo fuera fácil, muchos no existirían. Pero si le dices compromiso y constancia, y le dices sigue trabajando, síguete esforzando, si caes 7 veces, levántate 8. Porque Dios nos ha puesto en una ley de imparables que no es fácil? Ni para Pablo fue fácil, ni para Timoteo es fácil, ni para ti será fácil. ¿Por qué? Ni para mí será fácil. ¿Por qué? Porque para mí la facilidad es más amenaza para el progreso que la misma dificultad. Cuando las cosas son fáciles, cuando tú te entregas fácilmente a todo en tu vida, cuando tú no valoras tu posición como una mujer, cuando te entregas a cualquiera, cuando como hombre haces cualquier cosa, la facilidad para mí es una amenaza para el progreso. Lo fácil nunca progresa. Por eso los narcotraficantes nunca terminaron sus vidas con dinero, en su gran mayoría, o muertos en la cárcel y pobres, porque lo fácil nunca trae progreso. En cambio, cuando tú te esfuerzas, cuando ves la dificultad, tú vas imparable. ¿Sabes algo? Tengo una palabra para ti en esta mañana, iglesia. Si sigues avanzando, si sigues creciendo, si sigues aprendiendo, te veo en el siguiente nivel. Te veo arriba. No importa que me pases, pásame. Me encantaría saber, hey, entonces, ¿cómo te ha ido? No me importa. Me voy a alegrar mi corazón de que algún día te dije algo, un consejo, y tú lo tomaste e hiciste de eso una razón para tu vida. Tú tienes que entender que ser imparables no es cuántas cosas vamos a tener o cuánto vamos a lograr, porque no se trata de cuánto tienes, sino cuántas cosas haces con lo que tienes. Y ahí está la palabra. ¿Qué tanto tienes? No es el secreto, es qué tantas cosas haces con lo que tienes. ¿Qué vas a hacer con este año, con este mes que Dios te está diciendo? Hey, eres un imparable. Pero tienes que ¿qué? Ser estimulado, mantener un estímulo, entregado, conservado y ser consciente. Esas 4 cosas, si las decides obedecer, gracias a las palabras proféticas. La palabra profética es la que te tiene que tener estimulado, entregado, conservado y consciente. Si la palabra de Dios no te llevó a estos 4 puntos, perdimos todo el tiempo, iglesia. Cierra tus ojos en esta mañana. Ora al Señor con fe. Dile: Padre, en esta mañana yo me entrego a ti. Señor, yo necesito un estímulo. Yo necesito una conservación. Yo necesito ser conscientes. Yo necesito una entrega verdadera. Dile: motívame, Señor, porque yo quiero que los míos, mi yo y ellos sean imparables.